Bueno, nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos pues a otro webinar de CIESCO llamado Visibilidad Institucional y Captación de Estudiantes, el poder del marketing educativo en las universidades. En esta ocasión trajimos este webinar junto a Thinking Lab. Me presento, mi nombre es Sofía Sánchez, yo soy la coordinadora de comunicaciones de CIDESCO. Bueno, les voy a presentar el ponente del día de hoy. Su nombre es Luis Fernando Correa Calle. Les cuento que él es ingeniero civil, especialista en administración de sistemas informáticos, magíster en tecnología educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, formador certificado en Flipped Learning, líder en proyectos de e-learning, además de formador de docentes en el uso pedagógico e innovador de tecnologías digitales en entornos presenciales como virtuales. Y también es autor del libro Cómo orientar una clase remota sin morir en el intento, publicado como apoyo a los docentes que han tenido que orientar en sus clases a través de medios digitales como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Actualmente, Luis Fernando Correa es el fundador y CEO de Thinking Lab, una compañía que está dedicada a la innovación digital en el ámbito educativo. Así que bienvenido, Luis Fernando, y tienes ya la batuta de esto. Eh, bueno, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, Luis Fernando, se escucha Bueno, perfecto. súper. Bueno, es que te congelaste en la pantalla, entonces pensé que algo había pasado. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a Cidesco por esta invitación y a ustedes por haber aceptado esta invitación de Cidesco para compartir durante un rato pues algunas inquietudes y algunas preocupaciones sobre lo que tiene que ver con el marketing educativo y cómo está influenciado por un tema que a veces es un poco complejo, que es la visibilidad institucional y un tema en el que nos movemos todos los días, con el que lidiamos todos los días, que es la captación de estudiantes. Vamos entonces a hablar de marketing educativo básicamente, nos centraremos un poco en cuáles son sus propósitos, qué aspectos particulares hay que considerar en este tema del marketing educativo, teniendo en cuenta que muchas personas que llegamos al mundo de la educación, a hacer actividad de marketing, venimos de otros contextos, de otros entornos, y a veces nos sospechamos que aquí hay algunas particularidades, algunos aspectos que si no los tenemos en cuenta, pues nuestro trabajo puede realmente verse afectado, no diría que fracasar, pero sí tener pues impactos inferiores a lo que esperamos nosotros y a lo que esperan de nosotros. Y también hablaremos de cómo diseñar una estrategia exitosa sobre el marketing educativo, particularmente en instituciones de educación superior. Les voy a proponer que en la primera parte hago una exposición, sobre todo la primera parte la voy a hacer muy rápido, luego me detengo en algunos puntos que son creo que más importantes para no caer pues en temas redundantes que ustedes conocen y manejan bien. Y al final podemos hacer una conversación a partir de algunas preguntas y algunos comentarios de ustedes. Entonces, empecemos por mirar cuáles son los propósitos habituales del marketing educativo. Probablemente en algunas instituciones de educación superior pues puedan tener algunos otros propósitos particulares, pero les aseguro que en términos generales nos movemos en todos los casos alrededor de estos que les voy a mostrar acá. Quizá el más importante y donde se hace más énfasis y donde tenemos cada vez mayor dificultad es en lograr nuevas matrículas, tanto en pregrado como en posgrado y, por supuesto, en educación continua. Es posible que en algunas instituciones de educación superior esto esté separado y las tareas de marketing estén separadas en las de pregrado con las de posgrado y a veces incluso las de educación continua no están muy articuladas con el resto del trabajo que se hace en marketing y se aísla un poco y tienen más dificultad. Y esto hay que aplicarlo a los antiguos programas que normalmente ofrece la universidad, pero también a los nuevos programas.
Y hago énfasis en esto porque a veces caemos en una pequeña trampa. Cuando la universidad ofrece un nuevo programa, creemos que se ajusta perfectamente a los modelos, a los esquemas que venimos trabajando para los programas más tradicionales. Sin embargo, tienen alguna dificultad particular, y es que los nuevos programas en algunos casos no, la comunidad, la sociedad no asocia algunos nuevos programas que están relacionados con algunas disciplinas nuevas con lo que hace la universidad, y eso pues tiene una dificultad. Y por otro lado, algunos nuevos programas tienen unas denominaciones particulares muy diferentes a las que hemos manejado, y eso hace que estemos hablando de productos nuevos que la comunidad no conoce. Una cosa es ofrecer un programa de medicina, de contaduría, donde en términos generales la comunidad, la sociedad, los jóvenes saben de qué se trata. Y otra cosa es, por ejemplo, empezar a ofrecer programas que tienen que ver con ciencias de datos, con mecatrónica, con Big Data, con Internet de las Cosas, que son programas que para mucha gente no tienen un significado muy claro de qué se trata. Bueno, por otro lado, otro propósito que buscamos en el marketing educativo es la fidelización, principalmente de los estudiantes, o sea, las personas que ya se han vinculado a la universidad. No es suficiente con eso. Para muchos, el ciclo de proceso de trabajo de marketing termina cuando el estudiante se matricula en la universidad. Pero resulta que no, o sea, sabemos que las cifras de deserción son muy altas, y esto tiene un costo muy alto para la universidad. Una universidad que tiene restringido el número de cupos de admitidos que puede tener en un semestre determinado para un programa académico, pues tiene un impacto muy grande cuando semestre a semestre va teniendo deserción, y esa deserción es significativa. Entonces, pues lo que buscamos al fidelizar los estudiantes es reducir la deserción. ¿Cómo? Pues generando una percepción de la calidad de lo que hace la universidad. No es suficiente con que la universidad tenga muchos avisos diciendo que tiene una acreditación de alta calidad como institución, o que el programa académico tiene acreditación de alta calidad, porque eso, si el estudiante que ya está matriculado allí no lo percibe, no tiene, digamos, evidencia de ello en su día a día, o no lo cree, o no lo siente, pues entonces digamos, hay más posibilidades y más probabilidad de que ese estudiante en un momento dado, ante alguna dificultad, ante alguna situación particular, decida retirarse de la universidad. También es importante, para reducir esa deserción, que haya una valoración de los servicios que ofrece la universidad. Sabemos que una institución de educación superior no simplemente es ofrecer clases. Hay una serie de servicios que las universidades gastan muchos recursos, y que es fundamental que los estudiantes los valoren, les den peso, y reconozcan que hacen parte, digamos, de esos beneficios que está recibiendo por el pago de su matrícula. También es importante poder fidelizar a los estudiantes a través de mostrarles la proyección profesional que se tiene al estar vinculado a esa institución. Por otro lado, la fidelización también debemos extenderla hacia los egresados. Tal vez en Colombia no hay una tradición muy grande de trabajar con los egresados y de fidelizarlos, como ocurre en otros países, donde los egresados son una fuente muy importante de ingresos, incluso económicos, para la institución. Hay unos fondos que son nutridos por parte de los egresados, a veces fondos para subsidiar matrículas, fondos para desarrollar proyectos. Entonces es fundamental esa fidelización de los egresados para poder recibir apoyo en diferentes iniciativas institucionales, y para poder también tener apoyo en la difusión de los programas nuevos de la universidad, de los servicios de la universidad. Y también los egresados, pues, deben ser también digamos, como el primer foco
cuando estamos pensando en ofrecer algunos servicios de formación, tanto en educación continua como en posgrados. Entonces, es muy importante trabajar y hacer un trabajo de fidelización fuerte con los egresados. Y hay otro punto que suele ser común también dentro de las estrategias de marketing educativo, y es incrementar la reputación y el prestigio de la institución. Sabemos que esto tiene que ver mucho con la percepción que tiene la sociedad, que tiene el entorno con respecto a la institución, a lo que ocurre allí, a la calidad de lo que hace allí. Pero también hoy en día esa reputación, ese prestigio se ve reflejado en algunos de los rankings de los cuales los medios de comunicación suelen hacer fuerte eco. Cada vez que se publica un ranking, salen titulares por todos los medios de comunicación mostrando cuáles son las instituciones que han salido más favorecidas en esos rankings. Sin embargo, existen algunos de esos rankings, muchos de los rankings están asociados básicamente a investigación, y entonces pues es obvio que algunas instituciones de educación superior de entrada dicen, pues no me interesa mucho mirar ni fijarme en esos rankings porque yo no trabajo y ese no es mi fuerte, la investigación no es un componente fundamental dentro de lo que yo hago, yo soy más centrado a la formación profesional. Sin embargo, algunos rankings están vinculados directamente con la percepción. Uno de ellos es, por ejemplo, el QS, que es un ranking que tiene una versión particular para Latinoamérica. Han tenido que incluir algunos indicadores específicos porque las universidades de Latinoamérica pues tienen unas particularidades que no comparten con otras instituciones de educación superior del resto del mundo. Y uno de los factores que tiene en cuenta este ranking, que de hecho tiene un peso del 30%, que no es nada despreciable, es el de la reputación académica. Y la reputación académica se mide básicamente a partir de la percepción que tienen más de 130.000 académicos que ellos encuestan año tras año en el mundo sobre todas las instituciones de educación superior. Por lo tanto, para nosotros es importante poder lograr que haya una percepción de nuestra existencia y de la calidad del trabajo que hacemos. Entonces, es importante para este ranking. Este ranking también tiene en cuenta otro factor importante que es la reputación en empleadores, que tiene un peso del 20%, que también no es despreciable, y estos dos ya suman el 50% del ranking como tal. Y este se mide a partir de la percepción que tienen más de 75.000 empleadores en el mundo. Entonces también es muy importante pues trabajar alrededor de generar una buena percepción de nuestra institución. Hay otro ranking que es el ranking Shimago, que si bien está muy centrado y tiene mayor peso en lo que tiene que ver con la investigación, tiene un factor de impacto social que pesa el 20%. Ese factor de impacto social se mide básicamente por la visibilidad en la web que tiene nuestra institución. ¿A partir de qué? Del número de páginas que tenemos indexadas en Google, esencialmente en Google, y el número de enlaces entrantes que hay a nuestro sitio web, también medido a través de Google y de otras herramientas que miden este tipo de cosas. Los enlaces entrantes se consideran en la web básicamente como un voto de confianza que hace un sitio web sobre otro. Pero ese voto de confianza tiene mayor peso si la reputación del sitio original es mayor. Y entonces eso hace que cualquier enlace, no se trata simplemente de tener muchos enlaces, sino de tener enlaces de mucha calidad hacia nuestro sitio web. Hay otro ranking también muy importante que es muy conocido y muy manejado en el medio universitario, porque mide la presencia de las instituciones, de todas las instituciones del mundo en la web. Es el ranking Webometrics. Este tiene específicamente un factor que se llama visibilidad web, que pesa el 50%, es un peso muy alto. En versiones anteriores tenía un peso inferior, ahora ya pesa el 50%, y está basado básicamente en la cantidad de contenido institucional que tenemos publicado en la web, y de nuevo en la cantidad de enlaces entrantes, también de nuevo a partir de la reputación de los sitios de origen. Bueno, ahora veamos un poco el contexto
en el que nos movemos, el contexto que está definiendo nuestro trabajo del marketing educativo. Estamos hablando de un contexto que es cambiante, que está cambiando a una alta velocidad, tanto desde el punto de vista tecnológico o principalmente desde el punto de vista tecnológico. Todo el contexto de la educación está cambiando radicalmente y seguramente todos ustedes habrán escuchado últimamente, por ejemplo, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial desde finales del año pasado en adelante, pues eso viene desde mucho más atrás, pero el impacto más fuerte está viéndose ahora porque ya se están viendo situaciones mucho más complejas para los profesores, para las instituciones, pero también más oportunidades. Ese cambio también tiene que ver con lo social, con lo cultural y con lo económico. Estamos hablando de un cambio que es impredecible, o sea, es difícil poder estimar qué va a pasar dentro de 6 meses o dentro de un año. Además es inédito, estamos viviendo cosas que no hemos vivido nunca en la historia de la humanidad, hay unos cambios exponenciales muy fuertes. Y por otro lado, pues el contexto cada vez es más digital, todo el entorno en el que nos movemos cada vez es más digital. Entonces, pues es difícil saber exactamente hacia dónde vamos, pero lo importante es tener claro que si estamos en un contexto cambiante, tenemos que estar observando constantemente lo que está pasando, los cambios que se están dando y cómo podemos aprovechar lo que está pasando allí o contrarrestar pues todas las cosas que puedan estar ocurriendo. Veamos algunos de esos cambios, son muchísimos cambios, pero tal vez los cambios más significativos en el contexto de la educación superior pues tienen que ver con la demografía. Hay una reducción, particularmente en nuestro país, pero hay muchos países que están viviendo esto mismo, reducción de la población joven, esa población que es la que está en la edad de ingresar a la universidad. Y hay también una disminución en la tasa de natalidad, lo que hace prever que entonces hacia los próximos años, pues esa reducción de la población joven va a continuar y entonces es una realidad con la que tenemos que vivir. Por otro lado, el incremento de la competencia se viene dando no solamente por el incremento de programas académicos de las instituciones que ya, digamos, hemos identificado como nuestros competidores, sino el incremento de la oferta de educación en línea. La pandemia ayudó a disparar la educación en línea porque sirvió para que mucha gente que era reticente a aceptar que eso era una modalidad posible en la educación, pues de pronto ya la acepta y hay en este momento algunas instituciones internacionales, no solo de Colombia, sino de fuera del país, que están con una estrategia muy agresiva de incrementar su oferta y hay, pues en Colombia hay un número muy significativo de personas que están ingresando a estas universidades. Adicional a eso, pues están las plataformas educativas de educación no formal, pero que están atrayendo a muchos jóvenes. Plataformas como Platzi, algunas plataformas que tienen que ver con los cursos MOOC, que digamos que se venden como gratuitos, pero que a la hora ya de entregar algún certificado cobran un valor, pero son plataformas que están atrayendo a los jóvenes porque la promesa es que en mucho menor tiempo de lo que se toma realizar una carrera universitaria, pues se tiene una preparación, sobre todo en un tema específico, en áreas donde hay una fuerte demanda laboral. Por otro lado, está el asunto de nuevas profesiones, nuevas denominaciones, como las que les mencionaba ahora y muchas otras más, que hacen que empiecen a atraer a los jóvenes hacia ellas, siempre y cuando seamos capaces de contar de qué se trata. Como les decía ahora, hay nombres, hay denominaciones nuevas que hacen que las personas, los jóvenes no entiendan de qué se trata y entonces a lo mejor no es fácil atraerlos allá. Pero si logramos explicar de qué se trata, mostramos todas las posibilidades que tienen en el campo laboral, pues es posible que allí haya un mercado creciente, pero entonces eso hace también que se disminuya la demanda de profesiones más tradicionales. Y otro cambio que es muy significativo en el contexto actual de las instituciones de educación superior tiene que ver con el acceso
a la web, porque pues si bien tenemos allí una oportunidad grande de poder ofrecer fácilmente, con mucho detalle, todo el contenido de las carreras y de los programas que ofrecemos, pues también tenemos que aceptar que cada día y casi que cada instante hay un mayor número de sitios web que están compitiendo por atraer a los usuarios. Y por otro lado, cada momento hay también mucho mayor contenido. Y entonces, pues, entre más contenido y entre más número de sitios, pues es más difícil hacerse visible en ese entorno. Por otro lado, los algoritmos de búsqueda que se han manejado, que maneja principalmente Google, pues están variando con frecuencia, están variando, tratando cada vez de ofrecer unos mejores resultados más significativos, más pertinentes para las búsquedas de los usuarios, y eso hace que todo el esfuerzo que hayamos hecho en el pasado, por ejemplo, para hacer que nuestro sitio esté bien posicionado, pues se pierda rápidamente si no estamos constantemente trabajando en ello. Por otro lado, pues también hay un cambio en los modos y hábitos de uso, la forma como la gente está usando la web, cómo hace búsquedas, cómo navega, está cambiando, y eso hace pues también que el diseño de los sitios, que la construcción de los contenidos pues esté cambiando. Otro aspecto importante que tenemos que considerar tiene que ver con las audiencias. Digo las audiencias porque es fundamental que diferenciemos entre los grupos hacia los que nos dirigimos cuando publicamos contenido en diferentes espacios web y en las redes sociales. Hay que diferenciar los mensajes que comunicamos, el lenguaje que utilizamos no es lo mismo. Lo que vamos a decirle a una persona que va a estudiar un pregrado, a una que va a estudiar un posgrado, o a una persona que trabaja en la empresa y que va a tomar un curso de educación continua, no son los mismos canales, son personas con hábitos diferentes, con comportamientos distintos y preferencias distintas, y los canales no son los mismos. Y lo mismo es la frecuencia de interacción, también tiene que variar dependiendo de la audiencia. ¿Cuáles son nuestras audiencias? Pues principalmente hay dos que son quizás donde más nos enfocamos, pero que no son las únicas. Una son los aspirantes a las carreras que nosotros ofrecemos, a las carreras de pregrado que ofrecemos. Esa es una audiencia. Pero otra audiencia son los estudiantes. No podemos usar los mismos mensajes ni utilizar el mismo lenguaje a unos y otros, porque los intereses son diferentes y los propósitos incluso son diferentes. Pero a veces nos quedamos solamente en diferenciar entre aspirantes y estudiantes, pero hay otros elementos que también debemos tener en cuenta. Una cosa es si es aspirante a pregrado o a posgrado o a educación continua, o si es estudiante de una de esas modalidades. Entonces, dependiendo de eso, también tiene que cambiar el mensaje, el lenguaje, el propósito. Y por otro lado, y esto aquí es donde menos diferenciación tenemos y cometemos un error muy grave, es que también tenemos que tener en cuenta esa oferta que estamos trabajando y que estamos promocionando, en qué modalidad se ofrece. Presencial, el perfil de una persona que va a estudiar en presencial es muy diferente del que estudia a distancia o del que estudia virtual, o incluso ahora que ya algunas universidades están ofreciendo programas en modalidad híbrida. Eso cambia mucho. Entonces, ese cambio tenemos que considerarlo. ¿Por qué? Hay muchas universidades hoy en día que se están lanzando a ofrecer programas a distancia o incluso programas en modalidad virtual, pero las estrategias son las mismas que las que han utilizado para la educación presencial. ¿Y el resultado cuál es? Pues que las personas que se matriculan en estos programas que son virtuales son personas que están en la misma ciudad, porque es allí donde han hecho todo el trabajo tradicional de marketing. Pero si estamos ofreciendo un programa virtual, por supuesto que estamos aspirando a tener estudiantes de cualquier parte del país o incluso de cualquier parte del mundo, y eso quiere decir que tenemos que utilizar un mensaje distinto, canales distintos y una forma y una estrategia diferente para poder lograr vender ese tipo de programa. También es importante considerar dentro de nuestras audiencias a los egresados, a los profesores, a los empleados de la universidad, a empresarios, porque esos empresarios, con ellos hacemos alianzas,
hacemos prácticas, ellos son los que contratan a los egresados de la universidad, a la sociedad en general y por supuesto también a algunos familiares, porque sobre todo en el nivel de pregrado, a veces incluso las decisiones que toman los estudiantes están muy influenciadas por sus familiares. Entonces debemos atender de alguna manera esas audiencias, no con la misma intensidad, no con el mismo énfasis, pero sí debemos tener presente que existen. Bueno, por otro lado, también tenemos que considerar los canales que vamos a utilizar. Esos canales hoy en día tenemos que pensarlos en canales para interactuar con las audiencias. Ya no estamos hablando solamente de canales para comunicar un mensaje, sino que ya estas herramientas y este mundo de lo digital nos permite también escuchar lo que esas audiencias tienen para decirnos. Y eso es muy importante. No es suficiente y si nos aventuramos un poco en el mundo de las redes sociales, no puede ser simplemente para hablar, no pueden ser monólogos los que hagamos, sino que tenemos que crear espacios para poder escuchar y por lo tanto entonces establecer espacios de conversación con esas audiencias. Dentro de los canales, pues tenemos que tener en cuenta que algunos canales son propios y sobre ellos tenemos todo el control posible y por supuesto ese control pues nos obliga a optimizarlos, como por ejemplo el sitio web. Digo, tenemos el control y si tenemos un sitio web, pues lo usual es que hagamos un trabajo de posicionamiento, de optimización para los motores de búsqueda para que ese sitio web cumpla realmente los propósitos de visibilidad que tenemos, pero al mismo tiempo tiene que tener un carácter de usabilidad para que cuando alguien llegue al sitio web no se pierda, pueda encontrar fácilmente lo que está buscando y además pues nosotros podamos lograr ese propósito de que si una persona está buscando información, tenga una respuesta rápida y encuentre lo que está buscando. Por otro lado, bueno, el correo electrónico que no, si bien ha perdido un poco de peso, sigue siendo un canal útil para comunicarnos con nuestras audiencias, sobre todo con algunas en particular, estudiantes, por ejemplo, padres de familia y profesores, sigue siendo un canal importante. Las redes sociales es un canal importante para una audiencia que está más asociada con nuestros estudiantes. No es usual que en las redes sociales haya, en esa comunidad que se forma allí, haya personas que no estén vinculadas directamente con la institución, pero puede haber algunos casos donde sí creamos contenidos interesantes para ellos. Herramientas de mensajería instantánea, como WhatsApp, por ejemplo, Telegram y otras herramientas de ese estilo, pues siguen siendo importantes y sobre los que tenemos que tener un buen manejo. Algunas instituciones crean unos blogs para poder ofrecer un contenido un poco más relajado, menos institucional, pero de alguna manera promocional y útil para las audiencias a las que se dirigen. Hay otros canales que son pagos, que pues si son bien manejados, si son bien utilizados, pueden tener un beneficio importante, sin embargo, pues se hace cada vez más difícil de gestionar, como por ejemplo, pues tener campañas en los buscadores o tener publicidad en otros sitios web o campañas con avisos publicitarios en las redes sociales, utilizar algunas web aliadas que se especializan en algún tipo de contenido y donde pueden publicar periódicamente contenido nuestro, de nuestras carreras, de nuestro quehacer, y pueden ser en un momento dado importantes, sobre todo si, por ejemplo, nuestro sitio web es débil en temas de posicionamiento, a veces las web aliadas pueden ser un buen camino para poder suplir esa falencia de una manera rápida, porque todas las actividades de SEO, de mejoramiento para los motores de búsqueda no tienen un impacto inmediato. Algunos también son eventos que realizan terceros y donde nosotros podemos participar. Hoy en día hay eventos tanto en espacios físicos como en espacios digitales, que son importantes. Ya se está utilizando también cada vez más el acceso a influenciadores que pueden ayudar a difundir los mensajes y los contenidos que nos interesan. Y hay otro tipo de canales que son ganados, es decir, los logramos porque hemos hecho un trabajo muy bueno en nuestros
canales propios, como por ejemplo, si publicamos contenido interesante, es posible que logremos enlaces de sitios reputados, importantes, referenciando nuestro contenido, o que obtengamos reseñas en esos sitios que pueden ser también importantes. Ganamos seguidores en las redes sociales, también si hacemos algo útil y valioso, logramos menciones también en esas redes sociales y en otros sitios, y podemos también lograr testimonios de manera espontánea, no necesariamente pues contratados o comprados, sino espontáneos y naturales, que tienen un peso y un valor mucho mayor. Bueno, por otro lado, tenemos que identificar la situación actual, y eso es muy importante porque todos ustedes vienen haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, pero es importante que ese trabajo se evalúe, se revise, para poder identificar si lo que estamos haciendo está teniendo realmente impacto o si es posible mejorarlo. Entonces, esto requiere pues hacer un análisis de la situación externa. Importante entender bien cuál es el mercado potencial hacia donde estamos apuntando. Esto es importante también diferenciarlo, o sea, cuál es el mercado potencial en pregrado, en posgrado, en educación continua. También, y esto es más importante, como les decía hace un momento, en qué modalidad estamos tratando de tener ese mercado, o sea, porque no es lo mismo. O sea, la persona que se vincula a un programa virtual es muy diferente de la persona que se vincula a un programa presencial. Tienen condiciones diferentes, tienen necesidades e intereses diferentes, y por supuesto sabemos que deben tener también unas condiciones de autonomía, de madurez diferentes. Y pues es importante que podamos perfilar a cada uno de estos grupos, cada uno de estos segmentos, dónde están ubicados, qué perfil tienen, qué les interesa, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus necesidades, para poder responder rápidamente a ellos. Entonces necesitamos tener muy claro para cada uno de los programas que tenemos cuál es la situación. Por otro lado, también tenemos que identificar cuáles son nuestros competidores, los directos que ya les decía, está aumentando el número de competidores directos en la medida en que hay más universidades del exterior o incluso del país que están ofreciendo programas en modalidad virtual, que están llegando al país con ofertas que pueden ser atractivas, y de esa manera tenemos que tenerlos identificados. Y los indirectos, que son estas plataformas, que son estas otras medios a través de los cuales las personas están accediendo a conocimiento y se están preparando para lograr un mayor grado de empleabilidad, y entonces se vuelven atractivos. Dentro de los indirectos también hay que tener en cuenta que hay algunas organizaciones que están promoviendo el tema de emprendimiento para personas que no tienen una formación profesional. Eso pues podemos discutirlo, y si es bueno o si es malo. Lo importante es que eso está atrayendo gente que podría ser potencialmente nuestros estudiantes. Y entonces pues tenemos que identificar para ambos competidores cuál es la oferta, qué es lo que están ofreciendo, cuál es la visibilidad que ellos tienen con respecto a la nuestra, porque eso puede ser la razón por la que una persona termine decidiendo estudiar en una institución o en otra, porque en una búsqueda apareció varias veces, apareció siempre, y nuestra institución no apareció, por ejemplo. La reputación también es importante, y las estrategias que están utilizando esas instituciones también es importante observarlas, analizarlas, para ver cómo podemos ajustar las nuestras. Por otro lado, tenemos que mirar la situación interna y tenemos que valorar entonces cuál es el grado de visibilidad que está teniendo nuestro sitio web, nuestros contenidos, qué tan indexado está, o sea, cuántos de nuestros contenidos están ya registrados o indexados en Google, y qué posicionamiento están teniendo. Tanto los que están publicados en nuestra web propia como lo que puede haber en una web externa, ya sea porque tenemos un blog externo o porque estamos poniendo contenido en algún sitio especializado donde también se está atrayendo personas interesadas en las carreras. Por otro lado, tenemos que valorar, bueno, cuál es nuestro nivel de reputación, ver la percepción que tiene la sociedad y la comunidad con respecto a nuestra institución. Es costoso, es difícil si se hace un estudio de reputación. Entonces,
puede ser útil acogernos a los rankings, ver cómo estamos en los rankings, sobre todo en los indicadores que tienen que ver con la reputación, como les decía ahora. Y el otro es el número de links entrantes, porque también tiene que ver con la reputación que tenemos como institución o que tienen los contenidos que publicamos en nuestra web. Por otro lado, la usabilidad de nuestro sitio web. No es suficiente que las personas logren llegar allí, sino que al llegar puedan desenvolverse rápidamente, puedan encontrar rápidamente lo que están buscando y se sientan cómodos en ese sitio. Hay muchos sitios web que tienen problemas de usabilidad, donde incluso cuando uno trata de abrir un menú de estos desplegables y trata de moverse, se desaparece el menú y vuelve otra vez, hay que volver a intentarlo con el mouse y esas cosas. Esos son problemas de usabilidad. Y eso tiene que ver con la permanencia que tienen los usuarios en el sitio. Eso se puede medir pues a través de analítica web, cuánto tiempo permanecen en el sitio, cuántas páginas visitan después de que llegan al sitio, cuál es el recorrido, el camino que tienen allí. Y por otro lado, si logramos que esas personas que llegan buscando información allí establecen algún contacto a través de un formulario que tenemos, o si incluso logran convertirse ya en uno de nuestros estudiantes. También debemos valorar las acciones que estamos haciendo en este momento, a partir de medir cuál es el esfuerzo que estamos teniendo y cuáles son los resultados que estamos logrando. O visto también de otra manera cuantitativa, es cuánto nos cuesta cada una de las acciones que estamos haciendo y cuál es su efectividad. Veamos algunos ejemplos, en el caso de herramientas que nos permiten poder medir esto. En el caso de la visibilidad, nosotros podríamos utilizar una herramienta como Google Search Console, que es una herramienta que nos va a permitir ver, por ejemplo, cuántas páginas tenemos indexadas en Google, cuántas tenemos sin indexar, y aquí podemos, si hacemos clic acá, podemos ver cuáles son los motivos por los que ese número de páginas no está indexado, y a partir de ahí entonces hacer un trabajo correctivo. Entonces, es una herramienta gratuita. Hay otras herramientas, no es la única herramienta, hay otras herramientas que nos permiten ver esto, pero esta es una herramienta, digamos, de fácil acceso que probablemente muchos de ustedes tienen, pero que es necesario trabajar y analizar con detalle. Otra que tiene que ver con la visibilidad, pues digamos que uno haría búsquedas, y en las búsquedas mira cuáles son los primeros resultados y buscaría en qué posición estoy frente a los competidores o frente a otros sitios. Eso es algo común. A veces es más fácil hacerlo, buscar el posicionamiento usando también herramientas como Google Search Console, porque yo podría mirar acá, bueno, cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es mi posición. Una forma más fácil es hacerlo usando también entonces esta herramienta, como les decía, y yo puedo saber, por ejemplo, en los últimos 3 meses, cuántas veces ha salido un contenido mío en las búsquedas que han hecho los usuarios en Google. ¿Cuántos clics he logrado de esas apariciones? ¿Cuántos clics? Y eso se traduce básicamente en cuál es el ratio de clics por el número de apariciones. Entonces yo también puedo ver, bueno, el 3.2% de las veces que yo aparecí hicieron clic. Tengo que incrementar ese número, es muy bajo, tengo que mejorarlo, o puede ser superior a lo que ya tenía el año pasado y mi estrategia está funcionando. Y otra cosa importante es los contenidos míos, en qué posición en promedio están saliendo en los resultados de búsqueda. Entonces, esto es un indicador y me dice, tengo que mejorar este tema. Bueno, la reputación, pues puedo basarme en algunos rankings. Entonces yo puedo ir a buscar, por ejemplo, este ranking que es el QS, puedo ir a buscar, este es el marcador, digamos, el puntaje general, pero podría ir a buscar el puntaje específico. Recuerden que hay 2 indicadores que están asociados con la reputación, entonces podría ir a buscar y analizar esos valores para poder identificar dónde estoy fallando o dónde tengo que mejorar. Si estoy mirando el de Simago, pues igual también puedo ver el general o puedo ver lo específico. Si estoy viendo Webometrics, también podría verlo en específico, el de impacto o en general. Y eso es importante porque me permite entonces ver si mis estrategias están funcionando o no están funcionando. Por otro lado, también la reputación, decíamos que la podemos medir con los links entrantes, entonces yo podría usar también Google Search Console y ver, por ejemplo, cuáles son
las páginas más enlazadas, cuántos enlaces estoy recibiendo y si estoy incrementando ese número de enlaces. Ya otra manera de ver qué tanto impacto están teniendo mis acciones, es decir, ese esfuerzo o esos resultados frente a los resultados o el costo-efectividad, pues aquí tengo que, si estoy hablando de costo-efectividad, estoy hablando de indicadores cuantitativos. Y para eso, pues debería usar algunas herramientas o algunas, digamos, un proceso un poquito más complejo. Tendría que definir algunos indicadores clave en todo ese proceso que se va dando desde el momento en que del ciclo en que el momento en que alguien se interesa por mis programas o está buscando programas académicos y desde el momento hasta el final que termina el ciclo cuando se matricula o cuando se gradúa. Entonces podríamos ver, bueno, hay número de usuarios buscando información de carreras. Esto lo puedo obtener a partir de estadísticas del sector. Si ustedes van y buscan información en una parte en el Ministerio de Educación y en otros lugares, van a poder saber cuántas personas se graduaron y cuántas están buscando ingresar a la universidad. Después pueden ver también el número de usuarios que visitan la sección de la oferta académica que ustedes tienen. Para eso están pues, las herramientas de analítica que estén usando. Si usan Google Analytics o cualquier otra herramienta, pues ahí se puede saber exactamente cuántos llegaron allí. Igualmente pueden saber cuántos usuarios de los que llegaron ahí terminaron completando un formulario de contacto que tiene en la página y eso se obtiene esencialmente desde un sistema CRM que tengan en la institución o cualquier otra gestión de esos contactos. Y eso entonces, pues es el ciclo completo que tiene un prospecto. Miren que en estas caídas que acá, esta es la pérdida, digamos, de usuarios que estamos teniendo y eso es un indicador. Por supuesto que las tenemos que tener, pero si logramos reducir esas brechas, pues entonces estamos siendo más efectivos. También entonces luego podemos ver el número de usuarios que interactúan a partir de un contacto directo, es decir, ya hicieron el contacto, ya los contactamos nosotros, y cuántos responden a ese segundo contacto y con cuáles, digamos, puedo interactuar mayor tiempo, y cuántos de esos terminan siendo personas matriculadas. Entonces estamos hablando aquí ya de todo el ciclo que tiene un lead como tal. Y finalmente, pues, si estamos hablando ya de la fidelización, pues cuántos de esos que lograron matricularse terminan graduándose en el tiempo. O sea, todos estos son indicadores que podemos medir, que debemos tener la posibilidad de manejar. Y el número de graduados pues sale del sistema académico institucional en esencia. Si nosotros detallamos este pedazo acá, miramos un poquito más, ahí podemos cuantificar muchas cosas que nos va a permitir identificar, por ejemplo, un indicador que es el costo por lead dependiendo del origen. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles de estos canales que estamos usando acá están siendo más efectivos. O sea, cuántas de estas personas que visitaron esta sección y que llegaron por este camino terminaron en un momento dado completando un formulario de contacto. Pero no es suficiente eso, sino que eso lo tenemos que relacionar con el costo de las campañas o de las acciones por cada uno de esos canales para poder identificar y decir cuál es el mejor canal, cuáles están funcionando, cuáles no. O sea, dónde vale la pena seguir invirtiendo y dónde no. Entonces aquí podríamos sustituir esto ya pues por un cuadro, una tabla, básicamente donde podemos saber cuántos leads se generaron, cuánto costó generar esos leads, o sea, la campaña que se hizo para lograrlo y cuánto entonces es el costo por lead, y eso lo podría hacer para cada uno de los canales. Entonces, eso es importante porque así podemos medir realmente el costo-efectividad de nuestra actividad. La situación actual entonces se resume básicamente en una matriz de DAFO o FODA, como lo quieran llamar ustedes, que lo que hace es, tenemos que identificar cuáles son nuestras debilidades, o sea, cuáles acciones estamos haciendo internamente que están arrojando muy pocos resultados y debemos mejorar. Cuáles son las carencias que tenemos nosotros de recursos y de conocimiento y de herramientas para poder desarrollar nuestra estrategia de marketing. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes y reconocer cuáles son las fortalezas que tenemos, ¿verdad? Cuáles de las acciones que estamos haciendo están dando buenos resultados y vale la pena replicar y fortalecer. Y cuáles recursos, qué conocimiento y qué herramientas de los que tenemos están ofreciéndonos una ventaja competitiva. Por otro lado, tenemos que mirar hacia afuera
y poder identificar entonces cuáles son esos factores externos que representan una amenaza, o sea, que pueden impedir en un momento dado que alcancemos los propósitos que tenemos o lograr los resultados que esperábamos. Pero también, mirando hacia afuera, podemos identificar oportunidades y poder identificar entonces cuáles son las condiciones externas que podríamos aprovechar para maximizar los resultados que estamos buscando. Y con esto entonces construimos la estrategia. La estrategia entonces se formula a partir de esa matriz, por supuesto, planteando acciones que nos permitan superar las debilidades, acciones que nos permitan potenciar lo que tenemos fuerte, lo que hacemos bien, y también algunas actividades y algunos caminos para poder contrarrestar las amenazas que tenemos desde el exterior y aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen. Y entonces para eso pues formulamos detalladamente la estrategia, que es básicamente definir unos propósitos de marketing y una hoja de ruta de cómo llegamos allá. Y entonces, pues lo que hacemos es plantear, bueno, cuáles son esos objetivos que queremos lograr. Normalmente los objetivos los medimos a partir de unos indicadores muy claros, muy puntuales, o sea, que sean cuantificables. No es simplemente propósitos que sean muy subjetivos, sino que sean objetivos, y para eso entonces se usan pues los famosos KPI, que básicamente son pues indicadores de desempeño, que son esenciales del desempeño. Para ello entonces tenemos que tener claro cuál es el mercado potencial al que vamos a trabajar, definiendo claramente cuáles son los segmentos y los perfiles a los que vamos a llegar, con qué mensajes pretendemos llegar, o sea, con qué frecuencia pretendemos emitir esos mensajes y en qué formatos vamos a hacer esos mensajes, si son artículos, si son videos, si son simplemente pequeñas imágenes y mensajes que van en las redes sociales. ¿Cuáles son los canales que vamos a utilizar, tanto los propios como los externos, que vamos a utilizar para poder llegar a ese mercado potencial? Y todo eso se debe armar en un plan de acción donde se definen exactamente las actividades que vamos a realizar, en qué momento las vamos a realizar, quiénes son los responsables y cuánto cuesta eso. Y todo eso no tendría sentido si no definimos claramente cuáles son las herramientas que queremos o que tenemos disponibles y que necesitamos para poder lograr hacerlo, y cuál es el seguimiento que le vamos a hacer. Un plan, una estrategia de marketing educativo sin seguimiento carece de sentido. Entonces, en esencia, eso era lo que quería compartirles. Probablemente muchas de las cosas que les he dicho, quizá la mayoría ustedes ya las manejan. Otras quizás no, hay algunos puntos por ahí donde he llamado la atención y de donde he hecho algunos comentarios, y probablemente pues haya alguna inquietud en este momento que haya surgido de esto que he comentado. Veía hace un momento que preguntaban por las diapositivas. Estas diapositivas se las enviará Cidesco en estos días para que ustedes las tengan y puedan utilizarlo, y esto les sirva realmente para enriquecer su trabajo. Muchísimas gracias, Luis Francisco. No sé si alguien de aquí de la reunión tenga alguna duda, algún apunte que quiera aportar a la ponencia. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Mientras alguien se atreve a preguntar algo, yo quería insistir un poco en el tema de algo que he tenido la oportunidad de vivir, pues, en acompañamiento de algunas universidades con las que hemos estado trabajando recientemente, y tiene que ver precisamente con ese asunto de nuevos programas que no tienen estudiantes porque la forma de darlos a conocer es la forma tradicional, habitual, como si estuvieran dando a conocer los programas más tradicionales y más clásicos de la misma universidad. Y allí hay que hacer un trabajo diferencial, hay que empezar en algunos casos incluso por poder comunicar de qué se tratan ciertas carreras que su nombre probablemente no sea muy significativo, y además
pues es importante también el tema que tiene que ver con las carreras que son en modalidades a distancia, virtual, porque ahí el marketing está enfocado en otros, de otra manera, porque ya no hay una institución, no hay un edificio institucional que las personas se identifiquen. Veo que hay una pregunta que dice, Carolina Jiménez dice que si realizamos alguna asesoría específica sobre marketing educativo a instituciones. Pues nosotros en el Thinking Lab lo hacemos, de hecho venimos trabajando con varias universidades en el país y apoyamos y trabajamos de la mano. De hecho, bueno, algunas de las gráficas que les mostré allí pues tienen que ver con algunas herramientas que hemos desarrollado para poder cuantificar y poder medir realmente la efectividad de las estrategias que se aplican. Lo otro, hay muchas cosas que son muy comunes que aplica todo el mundo en el medio, pero hay otros aspectos donde tenemos mucha experiencia y tenemos pues información muy actual de lo que está pasando en todo el mercado académico y educativo en general en el país. Creo que alguien que tiene la mano levantada, ya te digo quién es Carolina Rojas. Entonces, Carolina, si tienes algo por comentar, bien pues. Buenas tardes, muchísimas gracias. Luis Fernando, es muy interesante lo que acabas de comentarnos. Realmente sí quisiera saber cómo sería para llegar un poco más o tener un poco más de leads frente a esos programas nuevos y de modalidad de distancia. O sea, ¿qué podría hacerse algo diferente? Gracias. Bueno, sí, mira, hay varias cosas que cuando tú estás hablando de un programa a distancia tienes que tener muy claro a dónde vas a llegar. O sea, si esa distancia es diferente pues de virtual, porque virtual se supone que cualquier persona en cualquier lugar podría vincularse. Si esa distancia, pues normalmente estás trabajando sobre algún centro tutorial, en algún convenio con otra institución. Bueno, tienes que tener algún punto donde vas a tener el contacto con las personas, es decir, el grupo de personas de tus estudiantes potenciales se ubican en algunas regiones particulares que puedes identificar. Y en ese caso, entonces, el trabajo que hay que hacer, pues hay que hacerlo muy enfocado hacia esa zona, hacia ese lugar. Por suerte, digamos, las herramientas digitales tienen la posibilidad de que cada mensaje que tú pongas lo puedes identificar de dónde está siendo visitado, pero además lo puedes enfocar hacia públicos que están en determinado lugar. Si haces una campaña, por ejemplo, en redes sociales, tú puedes perfilar de tal manera que esa campaña se enfoque hacia ciertas zonas, a ciertos lugares, personas que navegan en ciertos lugares. Y entonces de esa manera pues tienes que trabajarlo y tener muy claro entonces cómo vas a organizar y segmentar el mensaje. Por otro lado, hay cosas que son importantes y es que tú puedes buscar aliados, o sea, hay ciertos sitios web, por ejemplo, que ya tienen un posicionamiento muy alto en carreras para diferentes lugares del país. Puedes hacer búsquedas, por ejemplo, en Google sobre el nombre de la carrera y el lugar donde lo quieres ofrecer y vas a encontrar ahí que pueden aparecer sitios web que están especializados en ofrecer programas académicos y que están bien posicionados para esa zona. Pues esto tiene Dale, Luis más detalles. Fernando. ¿Ah? Sí, no, te agradezco muchísimo, la verdad. Pues la ponencia ha brindado pues una información muy grata, muy agradable. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Carolina. Bueno, no sé si alguien más tenga algo por comentar. Yo sí quería dar un poco mi opinión, Luis Fernando, y es que agradezco mucho eso. Creo que el tema de la importancia de reinventarnos e innovar en cómo comunicamos dentro de las universidades, creo que muchos conocen este tema y es un tema que ha estado mucho en tendencia y se sabe dentro de las organizaciones, pero no se conoce realmente cómo llegar a eso o qué herramientas tenemos para llegar a esos nuevos públicos, a
movernos a cómo se está moviendo la tecnología y aprovechar todas estas mismas tecnologías que tenemos para llegar a diferentes personas. Agradezco mucho la ponencia, me parece muy importante. Desde Cidesco estamos viendo incluso mucho este tema de la omnicanalidad, de innovar, de crear nuevos contenidos que puedan alcanzar más personas y ayudar a las instituciones a esto mismo. Entonces, muchas gracias. Creo que es muy importante igual hacer siempre un refresh de este tema y de esta importancia. Alguien preguntaba por ahí de cómo contactamos a Thinking Lab, por si nos puedes regalar tu correo en el chat o Aquí en tu el número, chat. y igual en Cidesco también les vamos a enviar esta información por correo electrónico apenas subamos el webinar a nuestro YouTube Corporación Cidesco. Mientras, Luis Fernando, también veo acá una pregunta de Juan Pablo Cortés y es, ¿cómo determinar las características homogéneas en los perfiles de los aspirantes a un programa determinado? Bueno, existen, de hecho existen pues muchos estudios que se han manejado y con los cuales se han construido test vocacionales, donde hay perfiles, por lo menos desde el punto de vista de los intereses y desde el punto de vista de las habilidades básicas que tienen las personas para ingresar a un determinado programa. Normalmente eso se estudia y se maneja cuando se hace todo el estudio de mercado de la carrera. Y bueno, pero eso no es suficiente en este caso porque hay que mezclarlo con la modalidad, como les decía ahora, es decir, las personas que están estudiando en modalidad presencial y que prefieren la modalidad presencial, normalmente tienen un perfil muy diferente de las personas que prefieren la modalidad virtual o la modalidad a distancia, ¿sí? Porque, bueno, en algunos casos los que prefieren la modalidad a distancia es porque no tienen ninguna otra alternativa, pero normalmente si una persona tiene la posibilidad de escoger entre uno y otro, pues son perfiles distintos. Por ejemplo, entonces la persona que está dispuesta a estudiar en modalidad virtual, se trata de una persona que tiene más desarrollada la autonomía, que tiene un grado de madurez mayor, porque es capaz de asumir una modalidad donde buena parte del trabajo depende de sí mismo, es decir, puede que haya algunas sesiones sincrónicas, porque en algunas modalidades virtuales hay sesiones sincrónicas, pero la mayor parte del trabajo se realiza de manera asincrónica y es responsabilidad del estudiante. Mientras que, por ejemplo, en la educación presencial, pues es obvio que todo está regulado por un horario, aunque cada vez las universidades flexibilizan más su trabajo, pero de todas maneras está regulado y está definido por un horario. Hay todavía pues una exigencia en muchas universidades de la asistencia a la clase y ese tipo de cosas, entonces pues ahí ya también el perfil es diferente. Eh, en el tema también de la educación virtual, pues se requiere que la persona tenga buenas condiciones de conectividad, que tenga un buen equipo, pese a que hay posibilidades y algunas instituciones tratan de promover que las personas puedan acceder a educación virtual usando su smartphone y esas cosas, pues no deja de tener algunas limitaciones y dificultades. Y si es en el caso de la educación híbrida, que ahora hay unos nuevos, muy poquitos, pero hay programas ya en el país donde incluye una parte de presencialidad y una parte de virtualidad, pues ahí es otra característica, se trata más de personas que requieren, porque trabajan o porque hacen otras actividades, cierta flexibilidad, por ejemplo, un deportista, un artista que al mismo tiempo quiere formarse, pues entonces requiere flexibilidad en su horario y entonces, pero le interesa asistir presencialmente a algunas actividades. Y no sé si, bueno, veo que Juan Pablo Cortés también pregunta qué marco teórico se puede usar para determinar la estrategia a usar en la gestión para incorporación de nuevos estudiantes. Bueno, a ver, la verdad es que documentos y documentación teórica sobre el marketing educativo es muy nueva, es muy reciente y mi opinión de todo lo que yo he conocido es muy genérica. Es decir, son adaptaciones más o menos genéricas de lo que es el marketing digital y el marketing tradicional hacia la educación. Pero
Una cosa que yo no he encontrado allí, por ejemplo, es esa diferenciación de los perfiles según la modalidad en la que va a estudiar la persona. O no he visto una diferenciación significativa, por ejemplo, en cuanto al nivel de formación. No, de eso no se habla de cosas más generales y normalmente se considera al estudiante y se construye la idea, aunque existe pues ahí toda la teoría sobre el buyer persona para perfilarlo, pero no se definen perfiles diferentes, es decir, realmente son clientes distintos que hay que tratar de manera distinta y a los que hay que comunicar de manera muy distinta. Entonces, sobre eso no hay mucha documentación específica, escrita, que pueda servir como marco teórico para poderlo construir. Nosotros lo que hemos hecho es, a partir de la experiencia, a partir de analizar mucha información, porque tenemos una suerte. Nosotros contamos con un portal donde está toda la oferta educativa del país en educación superior, tanto en pregrado como posgrado. Y allí tenemos la posibilidad de ver todo lo que pasa todo el tiempo, los perfiles de las personas que solicitan información de diferentes carreras en diferentes lugares del país y de diferentes niveles. Y lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es analizando a fondo esa información, con lo cual hemos construido algunas herramientas. Creo que por ahí veía una pregunta también sobre qué herramientas usamos, y la verdad es que hemos ido construyendo unas herramientas digitales que facilitan la cuantificación. Una estrategia de marketing que no se mida de manera cuantitativa, pues la verdad va a tener poca posibilidad de que sea efectiva, porque estamos hablando de números. Aquí hay números detrás de todo lo que pasa, hay números, y si no analizamos números, que para algunos puede ser un poco pesado y terrible, si no analizamos esos números no sabemos realmente qué pasa, no conocemos realmente lo que está pasando en el mercado. Lo que hemos hecho es crear unas herramientas que facilitan el análisis de esos números para que no haya que hacer un trabajo pesado, sino que simplemente con unas plantillas se llena una información que se extrae de las herramientas que les mostraba hace un momento, de herramientas que están, de analítica, herramientas del CRM, de herramientas que están a disposición de la institución, y simplemente llenando unas plantillas pues se tienen unos indicadores con los cuales se pueden tomar decisiones. Perfecto, Luis Fernando, muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta o una inquietud respecto a la ponencia. Tenemos un momento a ver si alguien más tiene otra duda. Sí, de todas maneras recuerden que si las diapositivas las van a tener, entonces pues se les va a entregar las diapositivas, porque pues creo que son útiles, les van a servir, y están los datos, mis datos están allí en el chat para que quien quiera contactarme a través de correo electrónico o a través de WhatsApp o a través de una llamada por el celular, pues podemos hacerlo. Y si alguien requiere de pronto una conversación más puntual, más detallada, también podemos hacer alguna sesión virtual y conversamos. Igual, pues con CIDESCO pues tenemos una alianza, un trabajo muy cercano que ya venimos haciendo desde el año pasado, y pues a través de CIDESCO también podemos hacer pues cosas. Pues tenemos para las universidades que están vinculadas a CIDESCO, tenemos unas condiciones favorables, particulares, pues gracias precisamente a esa alianza que tenemos. Y eso es correcto, Luis Fernando. Nosotros el año pasado fue que nos unimos realizando un taller para las universidades de CIDESCO. Entonces, en estos momentos tenemos una alianza con Thinking Lab para las universidades que pertenecen actualmente a CIDESCO. Igual, pues este tipo de espacios son para todas las instituciones. La información como las diapositivas y los contactos de Luis Fernando se les hará llegar a sus correos. El día de mañana les recuerdo que la grabación de este webinar se va a subir a nuestro canal de YouTube Corporación CIDESCO, así que va a estar disponible en el correo que les enviaremos. También estará el enlace a ese webinar por si necesitan refrescar algo de toda la ponencia. Luis Fernando, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por esto, por el trabajo en conjunto, por sacar el espacio, y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a este webinar.
los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar muchísima información sobre diferentes webinars que vamos a realizar, sobre los próximos premios a docentes que dentro de poco vamos a abrir la convocatoria. Nos pueden encontrar como @ccidesco en Instagram, Corporación Cidesco en Facebook y en nuestra página web como cidesco.org.co, perdón, para que estén muy pendientes. Creo que por aquí alguien intentó echar la manito, pero la bajó de una. Igual igual Luis Fernando, muchas gracias por sacar el espacio. Bueno, Sofía, muchas gracias a todo el equipo de Cidesco y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que haya sido útil esta charla y que si alguien pues tiene inquietudes podamos seguir esta conversación. Sí, señor, muchas gracias. Espero que estén muy, muy, muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente resto de día. Nos vemos. Bueno, hasta luego.